¿A cuántos de ustedes les gusta ser libres, tener libertad? A ver, levanten las manos los que quieran, los que les guste la libertad. Lo voy a decir de otra manera. ¿A quién le gusta hacer lo que le da la gana? Digo, ya así a la mexicana, ¿no? ¿A todos? Ahora, no siempre lo que nos da la gana es lo mejor. No siempre. Pero sí se ha fijado que debido a nuestra condición como seres humanos, aunque no nos vaya muy bien, cuando hacemos lo que nos da la gana, de todas maneras lo hacemos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Es como el picante. Al principio no quieres porque dices, ay, y se siente ahí, se me durmió hasta la lengua, pero como ya se te durmió, al rato el que sufre es el estómago, ¿verdad? Y en la noche unas gastritis, un reflujo impresionante. Bueno, así es con las cosas que comenzamos un poquito haciendo lo que nos da la gana. Y vamos a hablar un poquito de la libertad. Mire, la palabra libertad tiene varias acepciones. Van desde la facultad de hacer la propia voluntad, la autonomía, ir a donde cada uno le plazca. Pero en la Escritura también la palabra libertad se traduce con ciertas acepciones, como por ejemplo acciones. Libertad significa preservar, por ejemplo. Libertad significa salvar, emancipar, desatar, rescatar de situaciones peligrosas. Muy distinto a la palabra libertinaje, cuya traducción, y que es ahí donde muchos pues desequilibran, se confunden, porque la traducción para libertinaje es exceso, lascivia. ¿Se acuerdan de la palabra lascivia que estudiamos la semana anterior? La conducta desenfrenada, la búsqueda de satisfacer, las pasiones desordenadas, emanadas de la naturaleza pecaminosa. En la Escritura usted lo ha leído como concupiscencia, esa es la lascivia. Y vemos que para el hombre, la humanidad a lo largo de la historia, la búsqueda de la libertad, pues siempre ha sido algo cotidiano, una necesidad. Por ejemplo, hay quien se quiere librar de personas crueles, insensibles. Hay quienes se quieren libertar de una situación familiar incómoda. Y vamos, son situaciones válidas para pretender la libertad. El problema está en la manera como se ejerce este derecho de tener libertad. Un problema financiero, libertarse de una enfermedad. Pero, por ejemplo, si usted tiene un problema financiero, que está preso de una deuda, ¿será que tomar otra deuda para pagar esa deuda y hacer la deuda mayor, esa es la mejor solución? ¿No? ¿Se acuerda cuando les pregunté si querían $1,000,000 de pesos? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién quiere $1,000,000 de pesos? ¿Nadie? Uy, qué pudientes. Eso me da gusto, quiere decir que han sido ya obedientes, ya. Nadie tiene deudas, nadie necesita pagar nada. Pero vamos a pensar que sí necesitan $1,000,000 de pesos. Vamos a pensar que sí tienen ahí unas deudas impagables, que ya creció y creció y creció. Y de repente alguien llega y les dice, toma este $1,000,000 de pesos para que pagues esa deuda. Y usted feliz de la vida la paga, todas las deudas, todas, hasta las de hace 10 años, todas. Y dice usted, ya soy libre de toda deuda, pero también ya soy libre para poder sacar otros créditos. Y me vuelvo a apresar. Ahí es donde ya no aplica la libertad, mis hermanos. También esta palabra de libertad se aplica mucho a los pueblos que desean librarse de gobiernos tiranos, de gobiernos opresores, violentos, como Israel, estando bajo el yugo de esclavitud en Egipto. Y así como la semana anterior tomamos algunos ejemplos del pueblo de Israel, vamos a tomar por la similitud que ahorita les voy a explicar.
Mire, en Éxodo 2:23, yo voy a estar leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. En Éxodo 2:23 dice así: aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Estamos hablando de Faraón. Ese Faraón que hizo primer ministro a José. Ese Faraón que respaldó las decisiones de José en cuanto a tener a su familia. Y estamos hablando de todo el pueblo ahí en Egipto, después de esa hambruna. Bueno, este Faraón muere. José tampoco ya está ahí. Y dice, los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud. O sea, el hijo de ese faraón se convirtió en un tirano. Y clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. O sea, los vio en la triste situación en que estaban, algo que obviamente no era desconocido para Dios. Cuando habla que se acordó del clamor, no está diciendo porque se le hubiera olvidado al Señor, simplemente se tenía que cumplir algo y es lo que vamos a ver. Para eso vamos a considerar algo, mis hermanos. Las vivencias, el caminar del pueblo de Israel, como la iglesia del Antiguo Testamento, así también se le ha mencionado, son figura, son testimonio, son parámetro en la vida de la iglesia del Nuevo Pacto y de una manera muy directa en la vida de cada creyente. O sea, eventos que sucedieron al pueblo de Israel los podemos aplicar perfectamente a nuestras vidas. Igualmente, como figura de los enemigos de Israel, podemos identificar ahora a Faraón, a Egipto, su idolatría, como Satanás, el mundo y el pecado. Son una similitud. Bueno, en aquellos días el pueblo de Israel, bajo esclavitud, sufría de una humillante, violenta opresión por parte de Faraón, el pueblo, egipcios. Y esta opresión no solamente era física, también era moral. O sea, a veces pensamos que solamente la violencia hace ese efecto, pero no. También eran humillados de manera moral, de manera espiritual, porque estaban agrediendo a su propia fe a causa de los abusos, la idolatría del pueblo de Egipto. Una idolatría que lamentablemente contaminó el corazón del pueblo de Israel. Así como en un tiempo estuvimos todos nosotros bajo ese tipo de circunstancias, la esclavitud del pecado, la influencia de las cosas del enemigo, el mundo. Y digo estuvimos porque pues ya no estamos, bueno, a lo mejor alguno ahí está todavía, no lo sé. Ahora, otra cosa que vamos a recordar es que Dios no libertó a los israelitas porque hubieran sido mejores, mayores, más numerosos, superiores a los egipcios, no. Tampoco los liberó por fieles o por obedientes, sino a causa de su promesa. ¿Sí sabía eso? O sea, no había nada. Vamos a Deuteronomio 7:7 para ver esta promesa, para ver el hecho de por qué. En Deuteronomio 7:7 le dice el Señor al pueblo a través de Moisés: Dios no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Esa es la versión de traducción viviente. O sea, no fue por otra cosa más que por amor. Una promesa, un juramento. En Génesis 15:4 está Abraham delante del Señor orando, diciéndole: Señor, yo soy muy viejo,
Y sí, me has prosperado, pero solamente tengo este mayordomo. Y toda mi herencia, o sea, todo lo que representaba el trabajo de Abraham, su genealogía, todo, dice, va a quedar en manos de este mayordomo. Y dice Génesis 15:4, pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este. Fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Dice, el Señor también le dijo, yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra por herencia. Promesa a Abraham, promesa a ti, mi hermano. ¿De dónde te sacó? De un lugar de opresión, de un lugar pagano. Dice, para darte una tierra prometida. Pero ahí no quedó este diálogo, mis hermanos. Y si corremos un poquito la mirada al versículo 13, después de este diálogo entre Abraham y el Señor, donde le está prometiendo que va a tener un hijo y todo lo que conocemos, le dice en el versículo 13, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que ahí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de ahí con grandes riquezas. Se da cuenta que ya estaba escrito que iban a estar oprimidos en Egipto de una manera violenta. O sea, no tenían ni por qué extrañarles. Pero a veces nosotros nada más nos quedamos con leer la parte de las promesas, pero no la parte de las demandas o de las circunstancias que Dios a veces permite. Bueno, nosotros estamos en condiciones o estábamos en condiciones similares. Y mientras caminamos por la tierra, vamos a tener que pasar por circunstancias que van a tener una gran similitud con el caminar del pueblo de Israel. Bueno, Dios fiel a su promesa, al escuchar el clamor de su pueblo, esa terrible condición desesperada, de la cual si no hubiese intervenido, pues una de dos: o sus genealogías mueren en Egipto, se acaba la dinastía, o simplemente se hubieran formado parte de esa cultura. Pero el Señor dijo 400 años para probarlos. Era necesario que sufrieran todas esas circunstancias para que entonces pudieran reconocer la mano de su Salvador. ¿Sí me doy una idea? Tú no te vas a dar cuenta que eres salvo si no hubieras estado antes oprimido. Y entonces es cuando se menosprecia la gracia. No, pues es que estoy igual que antes. No, no estás igual que antes. Bueno, en medio de ese alarde de opresión, de abuso y de violencia por parte de Faraón y del pueblo de Egipto, envió a Moisés como figura de Cristo, a quien ya había preparado previamente durante 40 años en el desierto para salvar a su pueblo. También el libertador, el que iba a usar el Señor como instrumento para sacar al pueblo, también fue probado 40 años para que su carácter fuese moldeado. El mismo Moisés que mató al egipcio, el que se crió como príncipe, el que tuvo que huir, pasó 40 años para que su carácter fuese sometido y convertirse en el hombre más manso sobre la tierra. Bueno, hasta que llegó Jesús. Bueno, bajo esa sombra, en nosotros no había gran diferencia con ellos, mis hermanos. Tampoco teníamos nada que ofrecer o considerar meritorio, porque estábamos bajo el yugo de Satanás, con todos sus recursos, el mundo, la gente del mundo, esclavizados al pecado, perdidos, adorando a los dioses del mundo. Y estamos hablando de dioses físicos, íconos, idolatría, a los del corazón, adorando, siendo idólatras. ¿Y cuál era el destino? La extinción, la condenación eterna. Ahora,
Esa era la condición estando bajo la influencia de la naturaleza caída, mis hermanos. Y así como el pueblo de Israel, en la condición en que estaban, clamaban, bueno, le voy a compartir algo. En cada actitud, en cada acción de pecado, en cada acto reprobable que usted hizo, que yo hice, en aquella vida pasada, aún sin reconocerlo, había una demanda de ayuda. Estaba usted exhibiendo su condición tan triste, tan lamentable. Aparentemente estaba bien, pero estaba clamando por ayuda. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien desea llamar la atención, hace cosas absurdas? ¿No se han dado cuenta de eso? De los que se dejan caer para que en los niños se puede ver que hacen un berrinche, hacen cosas, pero muchos adultos hacemos lo mismo. Cosas absurdas para llamar la atención. Oye, ¿por qué está haciendo eso? Y no te estás dando cuenta que esa persona lo que está buscando es atención, necesita ayuda. Hay personas que hacen intentos de suicidarse. No lo han hecho todavía, pero ya están haciendo algo para llamar la atención. Necesitan ayuda. En cualquier edad, en cualquier circunstancia, un poquito de absurdo, un poquito de cosas que son a veces irreconocibles en esa persona, está pidiendo ayuda. Se está poniendo en riesgo. Así estábamos nosotros, aparentemente satisfechos con lo que hacíamos, lo que lográbamos. Aún disfrutábamos de esas cosas que buscábamos, pero la realidad es que solamente sobrevivíamos, buscando en el mundo la felicidad, la paz, la seguridad que jamás encontramos. Siempre tratando de rescatar de cada situación momentos de gozo, de placer temporal. Pero invariablemente después de lograr ese placer temporal, ese triunfo, ese éxito, ese logro, aunque fuera de una sola noche, ese disfrutar, invariablemente quedaba un vacío en el corazón, insatisfechos, inconformes. ¿Por qué? Porque ese vacío solamente lo podía llenar el Señor, un vacío que solamente le pertenece a Cristo. Y al llegar a Él, o al llegar Él, las cosas cambiaron. Por eso ahora tú tienes una condición diferente. Los israelitas, a pesar de tener casa y comida, que era lo único que tenían ahí en en Egipto, las condiciones de vida no eran las mejores. Deseaban salir, sabían que sus generaciones no iban a subsistir ahí, y por eso clamaban a Dios. Sin embargo, fue algo que olvidaron de inmediato. Mire, ellos fueron rescatados físicamente de Egipto. A eso se le llama éxodo. Pero cuando debieron enfrentar el verdadero éxodo, ¿cuál? El de su corazón. El de dejar atrás todo. Dejaron a Egipto físicamente, pero se lo llevaron en el corazón. Eso significa realmente dejar atrás a Egipto, para poner la mirada en quien por su misericordia, por su amor y por su gracia los había rescatado. Ahora los guardaba, ahora los proveía. Para nosotros es lo mismo. Muchos todavía no han dejado Egipto. Todavía su corazón está cautivo por ciertas cosas de su pasado, del mundo que les rodea. Y se olvidan del quien por su misericordia les ha dado la salvación eterna. Y les sigue guardando, les sigue proveyendo. Pero eso tampoco era desconocido para el Señor, mis hermanos. De ahí el valor de la gracia. El Señor conocía su corazón, su verdadera condición. Y así los vio sufriendo. Los libertó de la esclavitud, los llevó de la mano a la tierra prometida. El problema es que ellos no reconocieron la verdadera promesa. Nosotros fuimos libertados de pecado. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Nos está llevando de la mano a la tierra prometida, que es nuestra eternidad con Él. ¿Y sabe qué? A veces se nos olvida cuál es la verdadera promesa.
¿Cuál era la verdadera promesa que debía identificar Israel? Que la libertad consistía en que Dios estaba con ellos. Ellos tendrían que aprender a buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo que necesitaban les estaba siendo concedido como añadidura, por gracia, por misericordia. Pero ¿qué cree? Lo menospreciaron. ¿Cuántos de ustedes quisieran que al abrir la puerta de su casa, sin trabajar ni hacer nada, estuviera ahí una canasta de comida? Eso era lo único que tenían que hacer los israelitas: abrir la puerta y salir por su cereal, por su comida. No tenían que trabajar. Pero menospreciaron el pan de vida, la comida de Dios. Así nosotros tenemos el pan de vida, que es Cristo, y lo menospreciamos cada mañana. ¿Cuántos de ustedes quisieran que la ropa no se les desgastara, que los zapatos les crecieran conforme se les hinchan los pies? Que no importa si creces a lo ancho o a lo alto, pero que tu ropa te siga quedando. Imagínate la ropa que más te gusta, esa que nunca quisieras que se te acabara, porque siempre hay algo favorito, ¿verdad? De esas veces que tú dices, ya tiene conmigo 35 años, pero todavía me queda, todavía me siento a gusto, ¿verdad? Siempre tenemos ahí un guardadito. Y que ese hubiera permanecido nuevo siempre. Bueno, eso pasó con el pueblo de Israel. Dios no ha cambiado, mis hermanos. Y Él tiene presente también la promesa que hizo a la humanidad bajo el nuevo pacto, por medio de su sangre. Conoce la verdadera situación de cada uno de nosotros y escucha nuestro clamor. Y por su gracia nos rescató y nos lleva de la mano a nuestro destino eterno. ¿No te da gusto? ¿Sí sabías que el Señor te está llevando de la mano a tu destino eterno? ¿Y por qué a veces te quieres soltar de esa mano? Cuando todavía ves hacia atrás, hacia los lados, el pasado, Egipto, y todavía le dices al Señor: aguántame tantito, Jesús, déjame irme otra vez para allá un ratito, y ahorita me vuelvo a agarrar de tu mano. ¿Será que así es? Si tú llevas a tu niño que todavía apenas está aprendiendo a caminar y por avenidas difíciles y lo llevas de la mano, ¿lo sueltas? Aunque te haga berrinche. Es que quiero cruzar la calle porque hay una juguetería. Es que quiero esto, quiero aquello, un helado, y te hace berrinche. ¿Lo sueltas nada más por eso? ¿Expuesto a un perro, a un atropellamiento, a lo que sea? El Señor tampoco te quiere soltar. Pero ¿sabes qué? Él te ha dado libre albedrío. Y hablábamos que el libre albedrío es para usarlo bien. Y usarlo bien significa para no soltarnos de su mano, para hacer su voluntad. Dios nos vio en una total oscuridad a causa del pecado. Vidas desordenadas, perdidos, ignorantes, alejados, destituidos de su gracia. Por su amor y misericordia nos salva por medio de Jesús nuestro Señor, que debió entregar su vida. Mira, no fue cualquier cosa tu salvación, mi salvación. ¿Cómo menospreciar la sangre que nos compró, que nos redimió? Allí fue donde el Padre, por medio de Cristo, derramó en abundancia de su gracia, nos alcanzó generosamente, fuimos libertados de toda esclavitud, cambió nuestro destino de condenación, sin más motivo, sin más razón que no fuera su amor. No había nada meritorio en nosotros, mis hermanos, y aún se nos hace fácil menospreciar una salvación tan grande. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Y ahí está, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Que crea que Él pagó, hizo lo que no podíamos hacer nosotros. Cuando escuchaste el Evangelio, las buenas noticias, ¿qué tuviste que hacer? Solamente creer en la suficiencia de Cristo.
como Redentor, como Señor, y por la fe recibir esa salvación, ¿qué más te costó? Un acto de fe. ¿Y qué crees? Ni siquiera la fe te pertenecía, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es don de Dios. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la misericordia del Señor? Para los israelitas, no entender el valor de la gracia les llevó a una pérdida mayor, porque al sentirse merecedores de lo que Dios hizo, de lo que estaba haciendo, los hizo menospreciarlo. Y prácticamente después de su salida de Egipto, a la primera oportunidad, mis hermanos, mostraron su infidelidad, haciendo un becerro de oro, al cual adoraron, al cual le dieron la gloria por su liberación, se corrompieron en una orgía delante de ese ídolo. ¿Por qué? Por la contaminación que había en su corazón. 400 años de ver idolatría los hizo hacer de inmediato un ídolo al cual adorar. Y eso solamente fue el principio. Posteriormente, en múltiples ocasiones, por su falta de gratitud, de haber sido liberados del yugo de todas sus generaciones, bueno, menospreciaron, despreciaron, desobedecieron, fueron rebeldes. Mire, yo siempre diré esta frase, porque fue una frase que a mí el Señor me la dio hace mucho tiempo y la he tratado de hacer personal. Cuando hacemos de la gracia un derecho, vamos a tener serios problemas con Dios, porque no merecemos nada, mis hermanos. Y hay quien se jacta de conocimientos, de intelectualidad, de riquezas, de tantas cosas, y se siente como que ya debería de estar en el cielo, pero todavía está aquí. Cuando el Señor en Deuteronomio 7, lo que leímos, regrese a Deuteronomio 7, por favor. Cuando les hace el juramento de sacarlos por la promesa que hizo, en el versículo 9, Deuteronomio 7, 9, ahora vea lo que les dice. Después de mencionarles la promesa, dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. O sea, el que te rescató, dice, verdaderamente soy Dios. Dice, Él es el Dios fiel, quien cumple su pacto de generación a generación, que derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. A ver, para que digas, no, pues puedo hacer lo que me da la gana. Por lo tanto, obedece, ¿cuántos? ¿Qué dice? Todos los mandatos, los decretos, las ordenanzas que te entrego hoy. ¿Sabían que eso se llama Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí tienes Biblia? Bueno, hablamos de la gracia. Fue gratuita y no te costó nada. Y ahí es cuando tú dices, el Señor es mi Salvador. Sí, pero ahora hazlo tu Señor. Y para que tú hagas tu Señor, ese librito que tienes en las manos, o en tu iPhone, en tu iPad, o lo que traigas, bueno, ese librito se obedece. Así es como lo hace el Señor. Entonces, no se trata solamente de decir por decir. Versículo 12, si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Entonces, ¿será que el Señor cumple sus promesas? Sí. ¿Y qué demanda de nosotros solamente? Obediencia. ¿Cómo andamos en la obediencia? Y luego todavía hay muchos que se quejan porque las cosas no funcionan. Y en lugar de ver su condición, de hacer una verdadera meditación reflexiva de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, se ponen a reclamarle a Dios.
¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí si soy tu hijo? Y si estás en una de las ondas de la prosperidad, de esas iglesias extrañas, si yo soy hijo del rey, pues alguien te engañó, ¿verdad? Pero si ya sabes que no tenías ningún mérito y que todo lo tienes por misericordia, entonces tú no le puedes al Señor reclamar. De esos que te dicen, reclámale tus promesas al Señor. No, al Señor se le clama, se le ruega, se le ora con reverente respeto, porque Él es Dios. Por eso, de las doctrinas más peligrosas que se enseñan en algunos círculos religiosos, incluidas iglesias evangélicas, es cuando le tratan de inducir a las personas a creer que sí tuvieron algo digno, que Dios vio en ellos algo para darles su favor. Y esa es una aberración que atenta contra su justicia, contra su santidad. Un predicador de estos llegó a decir: Dios te ama tanto que prefirió sacrificar a su hijo para tenerte contigo toda la eternidad. Ni que estuvieras tejido a mano. O sea, ¿tú crees que el Señor envió a su hijo para tenerte a ti? En parte es cierto, pero fue el acto de amor para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por otra parte, las grandes sectas religiosas, religiones, que consideran sus recursos, sus obras, sus rituales, obras diferentes. No hay una sola religión que no te diga: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, compra, haz, trae, para ganar el favor de Dios. Les dicen en Colosenses 2:21, está muy bien redactado. A través de esta carta el apóstol Pablo habla de estos procesos religiosos. Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Y dice: estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa, el duro el trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos humanos. O sea, pueden hacer mandas, pueden andar caminando por todas las calles, pueden comprar lo que quieran, desde santitos hasta agüita del Jordán, así muy a la cristiana. Sí, porque todo tiene su versión evangélica. Pero todo eso se destruye. ¿Y sabe qué? Dice: no tiene ningún valor contra los apetitos humanos. O sea, les dicen que así van a ser las cosas, así van a funcionar, así funciona el favor de Dios. Y se quedan en sus pecados. No los llevan al arrepentimiento, al reconocimiento de su condición, al peligro de que al no creer en el sacrificio de Cristo se queden en la misma condición. De ahí las palabras de Jesús a Nicodemo, un religioso, un fariseo, maestro de las Escrituras escritas hasta aquel tiempo, que lo va y lo busca. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, nadie haría las cosas que tú haces. Pero el Señor no se fijó en la adulación que hizo Nicodemo a su persona. Le contesta en el versículo 5 de capítulo 3 de Juan: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Así de simple. Entonces, ¿valdrá la pena hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios, o simplemente ir al arrepentimiento y nacer? Porque eso es lo que dice la Escritura. El problema más grave de creer en doctrinas que menosprecian la obra de redención de Cristo es que, además de hacer cosas, de gastarse, desgastarse, se quedan bajo la esclavitud del pecado y evidentemente de la condenación eterna, porque pusieron sus ojos en sus propias obras, en sus recursos. Imagínate el que llegue con sus obras y sus recursos al cielo
y le diga al Señor, aquí estoy, ¿a qué vienes? Pues al cielo, porque hice esto, hice aquello, vendí tantas revistas de casa en casa, tocaba las puertas, iba yo con el gabacho, ¿verdad? Yo era el morenito, traía mis revistas, compré indulgencias, mandé decir 35,000 misas, y mi hijo, la redención, lo que hizo en la cruz, sí, Jesús, sí, aquí lo traigo. Apártese de mí, no lo conocí, hacedor de maldad. ¿No dice así la Escritura? Ese es un problema muy grave, mis hermanos, es muy serio, es lamentable y es muy triste hacer que la gente ponga sus ojos en esas cosas y no en Cristo. Y al no nacer de nuevo, al no tener la llenura del Señor, ni ser llenos del Espíritu de Dios, su naturaleza pecaminosa sigue gobernando sus vidas, a pesar de sus sanas intenciones, a pesar de su buena voluntad. Como se los dije la semana pasada, de buenas intenciones y buena voluntad está lleno el infierno. Y quien no afirma sus convicciones queda en la condición a veces de un cristiano carnal, débil, fluctuante, dependiente todavía del pasado, que le hace voltear ávidamente a las cosas del mundo. Esa es una situación muy peligrosa. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7:18, acompáñame ahí. Hablando de él mismo, Pablo, un siervo de Dios, probado, fiel, pero reconocía su condición, su debilidad. Y dice, yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. ¿Por qué? Pues debido a la naturaleza humana, que cuando yo la dejo actuar, me va a llevar a hacer ese tipo de circunstancias. Y aunque las causas pueden ser diversas, la mayor de las veces tienen que ver con la condición espiritual. O sea, la naturaleza caída no te permite resistir las tentaciones y el pecado, porque el pecado siempre querrá destruir, arruinar mediante engaños, hacerte creer que eres libre, llevando solamente una vida aceptable, moralmente aceptable delante de los hombres, incluso piadosa, pero al mismo tiempo te tiene cautivo en conductas reprobables, en vicios, en placeres mundanos. El Señor le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ¿serán qué? Verdaderamente libres. ¿Quién te hizo libre? Si creíste en Jesús, Él. Y entonces, ¿será que vas a permanecer para siempre? Pues di que sí, por favor. Porque fue el Hijo el que te hizo libre. Porque ya no practicas el pecado. Espero. Hay una diferencia entre tener una caída y practicar el pecado. Entonces, ya hablábamos acerca de la posibilidad, de hecho, todos estamos sujetos a poder pecar, ¿sí o no? Pero cuando tú caes, cuando tú pecas, el Espíritu Santo no te deja, te lleva al arrepentimiento, entregas esa área de tu vida y sigues adelante. Dije, entregas esa área de tu vida. No se trata de que te arrepientas de lo que hiciste hoy y mañana lo mismo, eso ya sería cinismo. Eso ya sería tratar de burlarse de Dios, y Dios no puede ser burlado. Pero Dios sí te va santificando. Dios sí va limpiando áreas, te va haciendo crecer. La esperanza del pueblo judío es que iban a ser liberados del yugo de Roma por medio de un Mesías prometido. Y quienes seguían a Jesús lo veían como ese caudillo que restauraría al reino de Israel.
Pero esa no era la libertad a la que Jesús se refería, sino a libertarlos de la carga más pesada, la del pecado, la de la naturaleza, que los tenía apartados de la presencia de Dios. Por eso dijo Pedro en 1 de Pedro 2:16, vaya ahí. Primera de Pedro 2:16. Dice, recuerde que estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea, que tiene una forma más sencilla de expresión, pero al cabo es lo mismo. Dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo. En otras versiones dice para libertinaje, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten sus mandamientos. O sea, ahí está siempre la parte medular de la vida cristiana. Y esta libertad ningún hombre la puede obtener por sus medios, mis hermanos. Por eso alguien tenía que abrir las puertas de la prisión en que nos encontrábamos. Y Jesucristo con su sacrificio lo hizo. Por eso la mayor trampa del enemigo ha sido hacer depender al hombre de una libertad engañosa, falsa, imaginaria, aparente, porque está condicionada a la exaltación del ego, al yo, a los apetitos carnales, lo que altera tus sentidos, tus emociones. Por eso les preguntaba al principio, ¿a quién le gusta ejercer su derecho de decidir y hacer lo que le venga en gana? Pues todos, pero ¿cuántos están conscientes que esa libertad puede acarrear graves consecuencias si no vas al consejo de Dios? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y resulta muy interesante ver cómo muchos, hablando de cristianos, quieren ejercer su libertad, decidir por lo que quieren, pero sin cargar con la responsabilidad y la consecuencia de sus decisiones, tratando de endosar su propio pecado a otros. Imagínese a un hijo que demanda independencia, libertad, que en realidad quiere convertir en libertinaje porque quiere hacer lo que le da la gana. Quiere autonomía, pero sin obediencia. No quiere orden en su vida, pero quiere contar con el aval de los papás. Quiere seguir viviendo ahí en su casa, hacer lo que le da la gana, pero que lo sigan manteniendo. Sí, me estoy dando. Me encanta que haya jóvenes siempre en las enseñanzas, adolescentes, para que escuchen. Papá, mamá, es que dame permiso de ir con mis amigos, con mis amigas, al antro. Al antro. Tus amigos te llevan al antro. Ahí tus amigos te ofrecen actividad sexual de diferentes formas, te ofrecen drogas, te ofrecen vino, te contaminas visualmente, pero son tus amigos. O sea, un amigo hace eso. Vamos a llegar más tarde aquí, después ahí a ver qué te dice, a ver tu papá y es. Bueno, finalmente ¿no te dio tu papá permiso de venir? Pues sí, ¿verdad? Ahí se ejerce mal la libertad. El esposo o la esposa que exigen libertad para manejar su tiempo, sus relaciones y sus recursos, cuando ya deberían consagrarse al bienestar de su matrimonio y la necesidad de su familia. Perdónenme, matrimonios, pero si ustedes querían seguir haciendo las cosas que les daba la gana, marido o mujer, pues se hubieran quedado solteros. No es ninguna alusión personal, así dice la Biblia, ¿o no? O como Pedro Infante, la casada es mi mujer, ¿verdad? No, mis hermanos, esa es la filosofía del mundo. ¿Sabían ustedes que en el matrimonio no hay tiempo fuera? El tiempo de uno es el tiempo del otro. El espacio del uno es el espacio del otro. La cartera del uno es la cartera del otro. Y las mujeres dicen amén. Y los hombres me miran con desprecio. Mire,
De ahí la necesidad de ser guiados por Dios, de ser dóciles a sus mandamientos. Y eso es algo que muchos no aceptan. Por eso sus problemas, sus conflictos con la sujeción al orden de Dios, a su consejo. Porque todavía hay muchos que pretendiendo tener control en su vida, al estar bajo la influencia de la vieja naturaleza, pues lo único que hacen es seguir descontrolados, desordenados, porque el carácter del hombre viejo viciado, ahí está. Y eso no solo les afecta a sí mismos, por sus decisiones, su conducta, lamentablemente arrastran a los que comparten su entorno. Por eso el Señor expresó a sus discípulos: vengan a mí los que estén fatigados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay quien me dice: ¿cómo? A ver, el Señor nos libertó, nos quitó un yugo y ahora quiere ponernos otro yugo, según lo que dice esto. Le digo: sí, efectivamente, pero vamos a ver cómo es. Vengan los que estén fatigados y cargados. ¿De qué? De pecar, de sí mismos, de caminar por su cuenta, de equivocarse, de decidir mal. ¿Cuántos están conformes de la manera como decidían antes? ¿Les iría muy bien? Los que hicieron las cosas mal, vengan, de luchar en vano, cansados de luchar en vano, agotados por los afanes de la vida, agobiados por los problemas como resultado de ejercer mal su libertad de decidir y de hacer. Bueno, a eso nos dice: quítense el yugo que los oprime, que los lleva por caminos difíciles, engañosos, y pónganse mi yugo, porque es fácil, ligera mi carga. Ese yugo, ese armazón de madera que se ponía a dos animales de tiro para que compartieran la misma dirección, la misma velocidad, la misma carga para arrastrar el arado. Bajo esa analogía, mis hermanos, Jesús nos invita primero a aprender de Él mansedumbre, humildad, sencillez, quitarse la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, reconocer nuestras carencias, nuestras debilidades. Y entonces sí, al reconocer todas las cosas que nos alteraban, que nos hacían caer, ponernos su yugo significa que Él estará en el otro lado. ¿Y quién cree que lleva la mayor carga? Él. Por eso dice: mi yugo es fácil, porque Él es el que va cargando contigo, porque Él tiene las espaldas más fuertes que tú, mi hermano, mi hermana, tirando juntos, caminando con Cristo. Cualquier carga va a ser más fácil. ¿Cuántos se han puesto el yugo de Cristo? ¿Cuántos están haciendo evidente la libertad a la que fueron llamados? Porque a eso nos llamó el Señor, a libertad. A libertad, pero unidos a Él. ¿Se da cuenta? ¿Quiere seguir andando por su cuenta, mi hermano? ¿Quiere librarse de la mano del Señor? ¿Quiere despreciar su abrazo, su consuelo, su provisión, su guía, su dirección, su amor? Porque se cuentan por millones los creyentes que aún permanecen presos creyendo que son libres, porque siguen dependiendo más de lo que ofrece el mundo, presos en su pasado, presos en los argumentos, más que depender de las sanas palabras de Jesucristo. Así es como llegamos a ver a tantos hermanos amados, o no sé si sean hermanos, a lo mejor nada más son primos, si no se les compartió bien el Evangelio, pero los encontramos presos de creencias, de filosofías que todavía influyen en sus razonamientos, cautivos de costumbres, en tradiciones, atados a argumentos provenientes de malformaciones religiosas, prisioneros de hábitos, de pecados que los hacen caer, arrastrándolos a ese Egipto, que una de dos: o se quedan allá, o al no aguantar el desierto se quedan tirados en el camino.
porque nuestro caminar es como el caminar de Israel rumbo a la tierra prometida. Y en el desierto hay situaciones difíciles, mis hermanos. Hay peligro, hay cansancio, pero ahí está el Señor. Para los israelitas, una nube donde les hacía que el calor no fuera tan incandescente. Una columna de fuego para que el frío nocturno no fuera tan difícil pasar. Para nosotros, ¿quién de nosotros no puede ver la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la mano de Dios en su vida? Conclusión. Porque estamos festejando. No regaño, no pongo esa cara, es que de verdad, sí. Ahora sí me estoy sintiendo hasta medio mal. Conclusión. Reconocer que inmerecidamente fuimos redimidos a precio de sangre, rescatados de la condenación eterna, libertados de la esclavitud de pecado que nos oprimía, que nos llevaba a la perdición, son convicciones que deben llevarnos a hacer evidente nuestra nueva naturaleza en Cristo. Porque además de eso se trata, mis hermanos, de que el mundo conozca a Cristo a través de ustedes, a través de mí. Porque tienen la seguridad que el Hijo los ha hecho verdaderamente libres. Por eso, para nosotros los creyentes, comprender que más allá de una invitación o a llevar el yugo de Cristo o un mandamiento, pues más bien debería ser una necesidad. No lo sientas como una imposición de Dios. Tú mismo deberías decir: yo necesito el yugo del Señor. Yo necesito que Él esté a mi lado. Yo necesito que Él no me suelte de su mano. Porque representa la gracia de Dios cubriendo, dirigiendo tu vida. Porque la carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Y tenemos una gran necesidad de ser guiados, mis hermanos. La tentación y el pecado se van a manifestar de diferentes maneras. Ahí están, al acecho. Pero la libertad de Cristo está muy por encima de cualquier influencia, mis hermanos. Algo tan grande, tan valioso que no podemos perder. Él la ganó en la cruz. Por eso, sin importar tu tiempo en la fe, tu edad, tu posición delante del Señor, ante la iglesia, si alguno se resiste al yugo de Cristo, se queda solo. Y si se queda solo, se hace vulnerable ante la situación que se presente, ante las aflicciones, las tentaciones, con el riesgo de quedar preso en alguna de estas cosas. Entonces, ¿qué hacer cuando las adversidades tocan la estabilidad de tu casa, de tu familia, de tu economía, tu salud? Cuando las situaciones afligen, ejercen presión que hasta te nubla los sentidos. En ese momento, cuando te sientes prisionero, a veces hasta olvidando que el Señor tiene control sobre todas las cosas. La respuesta es: si Dios te ha llamado a libertad, si el Hijo verdaderamente te ha hecho libre, solo basta con recordar quién eres tú y quién es Él. Y arrepentirte, mi hermano, de haber dudado. Porque aquí no va de por medio tu salvación, pero sí va de por medio tu paz. Porque escuchaste otros argumentos, porque algo te hizo caer. Pero si estás convencido que en Cristo tienes esa libertad de acercarte al Padre, a buscar el oportuno socorro, su consejo, su consuelo, ejércelo. Ejerce esa libertad. No te quedes en ese continuo lamento, enojo, incertidumbre, ansiedad, que solo te va a quitar la paz. No, puedes llegar al Padre, pero ten convicciones, mi hermano. Pero recuerda que tienes algo que hacer.
obedecer. Obedecer. ¿Qué? Todo lo que Dios te demande. Porque lo que para uno puede ser muy fácil de obedecer, para otro puede ser muy difícil. Para lo que puede ser una carga inmensa, tú puedes decir, pero ¿cómo, pastor? Eso es tan sencillo. Pero igualmente quizás tú estás pasando por algo que te cuesta mucho trabajo de superar y yo te puedo decir, eso es tan sencillo. No se trata de comparar quién sufre más o quién tiene más y quién tiene menos. Todos necesitamos al mismo Dios. Porque todo lo demás nada más es la obra del enemigo, que cuando encuentre un terreno fértil va a sembrar dudas en tu corazón. Porque Él te quiere mantener preso, sin paz, sin esperanza. Y es terrible vivir bajo cualquier opresión. Pero qué bendición es aprender a confiar en el Señor y ponerse su yugo. Te voy a invitar en esta oración que vamos a hacer a que reflexiones. Reflexiona un poco. ¿Qué te tiene todavía atado? Pensamientos, actitudes que no te permiten la libertad. O sea, eres un gran religioso. A lo mejor sigues influido por alguna doctrina emocional, alguna doctrina que en algún tiempo te cautivó, algún proceso religioso. Pero el Señor de todo eso nos libertó. Y solamente tienes que llegar delante de Él y tomarte de su mano. Te voy a invitar a que lo hagamos juntos. ¿Sí? Te pones de pie, por favor. Ahí, mi hermano, ahí, con tu corazoncito abierto, si algo en este momento ha tocado alguna fibra, te ha recordado algo, o ya tienes una demanda de Dios continua, de algo que tienes que dejar, cambiar. Como les digo siempre, ya dejen de pelear con Dios. Ya dejen de pelear con Dios. Finalmente ni le vas a ganar, pero sí puedes perder muchas cosas. Tú eres el que te estás perdiendo algo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu sabio consejo, Señor. Gracias porque nos hiciste verdaderamente libres a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, al cual reconocemos en todo nuestro camino, Señor. Lo queremos reconocer en todo, Señor. Que solamente Él es suficiente para podernos dar esa paz, esa seguridad, esa esperanza. Y Señor, aquí estamos, Señor, también para pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haber puesto los ojos en algo que no viene de ti, por haber dudado de ti. Perdónanos por desobedecer. Perdónanos por menospreciar una salvación tan grande. Perdónanos por rechazar tu evangelio. De lo que tú creas que tienes que pedir perdón, hazlo, mi hermano. Hazlo, mi hermano. Porque estos son los momentos que el Señor nos permite para ponernos a cuentas con Él. Son los mensajes que nos dan la oportunidad de reflexionar, porque es la oportunidad que siempre Dios da. Él es un Dios de oportunidades. Pero Él no contenderá con el hombre siempre. Y va a llegar un momento en que Él ponga un límite. No te expongas al enojo de Dios. Padre, gracias. Y nos ponemos en tus manos. Y sabemos que tú en este momento puedes derramar de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu esencia, Señor, para que reconozcamos qué área tenemos que cambiar de nuestra vida, dónde debemos crecer, a dónde tenemos que poner un límite. Gracias por haber hablado a nuestra vida, Señor. Y gracias por una oportunidad más. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres bueno. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. A tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos a decirle: yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Alcé mi rostro para verte, alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor, Señor. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy.
Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Muchas gracias, Señor. Vamos a aplaudir así, mi hermano. El Señor es vencedor. También somos más que vencedores. Amén. Es el león de Judá. Es el león de Judá. Es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clavó. Es el león de Judá, es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados
Mis hermanos, les invito a que tomemos nuestro lugar para esperar indicaciones.